La semana pasada estuvimos compartiendo, hermanos, cómo andamos como hijos de Dios. Andando como hijos de Dios. No es una reprimenda, no era para juzgar, sino simplemente vimos 6 puntos en cuanto a qué nos dice la palabra, cómo yo puedo darme cuenta que estoy caminando mejor en el Señor. No para que nadie me mire, no para que nadie me admire, entre el Señor y yo, cómo sé que estoy caminando mejor en lo espiritual. Usted recibió la palabra la semana pasada. Vamos a compartir hoy cuándo nos amonesta la Biblia. ¿Cuándo nos amonesta? No para destruirnos, no para que digamos, ahora fallé en esto, ya perdí todo lo que Cristo me dio. No, usted no lo va a perder, pero la Biblia nos amonesta para encaminarnos nuevamente en las cosas de Cristo. Vamos a ver 6 puntos también hoy, y todo lo que compartamos hoy, y no fue armado el mensaje pensando en mañana, desde ya se lo aseguro, pero usted y yo vamos a cada punto vamos a resumir y nos vamos a dar cuenta de que algo está relacionado con esta celebración que ya en todo el mundo está. Hasta hace unos 20, 30 años era acá nada más. Lamentablemente ahora está en todo el mundo, en nuestros países también. Y por supuesto, como en nuestros países no solo quieren imitarlo de acá, sino que lo exageran, está mucho peor el tema de Halloween y de esta celebración satánica, llamémosla así, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que digamos así, pero es una celebración del mundo de maldad. Así que vamos a estar viendo cuándo nos amonesta la Biblia. El primer punto que vamos a compartir, hermanos, la Biblia nos amonesta cuando vivimos o caminamos con las reglas del mundo. Yo le quiero leer lo que dice ahí Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos 8:4. Vamos a leer no solo ese versículo, sino alguno más para entender el contexto. Dice, ahora pues, el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Padre eterno, bendito Padre de la gloria, ayúdanos en el nombre de Cristo a poder entender, Señor, y aplicar tu palabra un poco más a partir de hoy en nuestra vida, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acá cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es verdad. ¿Cuántas veces lo hemos compartido? En Cristo, usted y yo, posicionalmente ya estamos con el Padre. El Padre no me mira a mí, el Padre lo mira a Cristo y su obra en la cruz. Cuando el mundo me quiere condenar, cuando el mismo Satanás me pide a lo mejor allá arriba para traer una prueba, para traer una tribulación. ¿Se acuerdan con Job? Tuvo que pedirle primero a Dios permiso para que a Job llegara la tribulación. Ahora, cuando yo me tomo de esta seguridad para caminar en la carne, estoy comenzando a caminar fuera de las cosas de Dios y cada vez que abra la Biblia me va a amonestar. Aunque yo diga, no, está todo bien, mi conciencia está bien, yo voy a sentir que estoy caminando en la carne, con el mundo. Estoy caminando con las reglas del mundo. Ahora, mi alma está compuesta de mi intelecto, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Pastor, entonces que no podemos salir a la calle, no podemos trabajar en un lugar donde todos son no creyentes. No, claro que sí. El problema es qué límites estoy poniendo a lo que el mundo me propone que yo haga. ¿Qué límites estoy poniendo a lo que el mundo me propone? ¿Cuándo me va a amonestar la Biblia? Cuando momentos como mañana
ya sea por no quedar mal con los hijos, los nietos, los vecinos, los sobrinos, yo de alguna manera juego a manipular un poquito lo que sé que está mal, pero comienzo a vivir de acuerdo con las reglas del mundo. Pregunta, ¿cuántas veces escuchamos esto? Yo no permito que mi familia o mi descendencia participe de esta celebración, pero igual, ese día, a las 5 de la tarde, vamos a comprar dulces. Ahora una pregunta, ¿no podía comprar el domingo a las 4 de la tarde dulces? ¿O el sábado anterior? ¿O el martes a la noche ir a tomar una crema helada con los niños? ¿Se da cuenta que hay veces que parece que estamos fuera de lo que el mundo me propone, pero estoy ahí manipulando? No van a buscar cosas, pero yo voy a comprarles dulces o helado a otro lado. ¿Hay necesidad de hacerlo un lunes a las 5 de la tarde como mañana? Acá la palabra a través de Pablo habla de cuando caminamos continuamente con este tipo de manipulación. Y le digo la verdad, gracias a Dios, yo creo que nosotros en ninguno de estos 6 puntos estamos mal o profundamente mal. Pero estamos viendo cada cosa, hermano, estoy escuchando cada cosa de líderes, lo que están compartiendo con su congregación, que es necesario que estemos listos para cuando alguien nos diga, recibí esto en mi iglesia el domingo pasado, ¿qué te parece? ¿Está bien o está mal? ¿Está relacionado con las cosas del mundo o con las cosas de una secta? ¿Está relacionado con algo que la persona inventó que me está compartiendo? Por eso estamos trayendo este tipo de mensajes, hermanos. Cuando la Biblia me va a amonestar en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, cuando yo reconozco que de alguna manera estoy viviendo con las reglas del mundo y no estoy viviendo con las reglas de la palabra de Dios. Segundo punto, ¿cuándo me va a amonestar la palabra de Dios? Cuando comience a vivir como un cristiano carnal. Váyase conmigo, hermanos, a 1 Corintios, ojalá que usted quiera buscar la palabra, 1 Corintios 3:3. Y vamos a hacer una división un poquito de qué es lo carnal, lo espiritual y lo natural. 1 Corintios 3:3 dice, vamos desde el 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, fíjese, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En el 3 Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El hombre natural no tiene a Cristo, o la mujer natural todavía no tiene la salvación, no tienen a Cristo. Por eso dice Pablo en el 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede discernir o entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el primer grupo, los no creyentes, son naturales. El espíritu que hay dentro de ellos todavía no fue activado, no entienden nada. Cuando uno le dice que Dios te bendiga, dice, este está loco, ¿qué me está diciendo? O cuando uno le dice, ¿por qué no lees la Biblia? Carnal, natural, hombre o mujer natural. Cuando somos espirituales, es lo que usted y yo somos al día de hoy, en Cristo. Usted y yo estamos recibiendo y compartiendo la palabra. Usted se despierta a lo mejor a las 3 de la madrugada y algo dentro suyo le dice, levántate a orar. O levántate a leer un salmo. O llama a fulanito y pregúntale si está todo bien, que querés orar por él o por ella. Usted y yo somos espirituales, tenemos la posibilidad de caminar en el Espíritu Santo por lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice que a los corintios no les pudo hablar como espirituales, les tuvo que hablar como carnales? Fíjese que habla de celos, contiendas, es decir, peleas, gritos, enojos, y habla de disensiones. Estoy de acuerdo, matrimonios que están divididos,
familias que están divididas. ¿Qué acepto en mi casa? ¿Qué acepto en mi casa? ¿Cómo quiero vivir como creyente? ¿Quiero vivir como espiritual o quiero vivir como cristiano carnal? No que pierde su salvación, pero que aguanta cosas de los hijos, los nietos, los sobrinos o de los vecinos que no tengo por qué aguantar porque quiero vivir en mi casa como hijo de Dios. Si estamos en esa situación, la Biblia nos va a corregir. La palabra nos va a amonestar. Y te dejo con esta pregunta. Aquí estamos todos espirituales recibiendo la palabra. ¿Cómo se vive en tu casa o en la mía desde mañana hasta el próximo domingo? Ahí vamos a darnos cuenta, no que, ay, estoy frito, perdí todo. No perdiste nada, pero los que ven cómo vive esa casa, los que ven cómo se maneja esa dinámica en esa familia, ¿van a realmente querer ser como tú y como tu familia? ¿O como mi familia? Nos quedamos con esa pregunta. También habla en el cristiano que está fuera de comunión con Dios. Dice Pablo, ahí cuando le dice acá a los corintios, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Como hombres naturales, tenemos que entender. Cuando la Biblia nos amonesta, cuando estamos de alguna manera manipulando o negociando con las cosas del mundo. Cuando la Biblia me va a amonestar, cuando estoy carnal, espiritual, espiritual, carnal. Fuera de comunión, comunión con Dios. ¿Cómo vuelvo a la comunión y cuándo? Cuando digo, Señor, me arrepiento de esta situación. Cambio de dirección, camino para el otro lado y en el nombre de Cristo, perdóname. Y usted sabe que es perdonado. Otra vez la comunión está abierta. Pero no sigamos mañana viviendo de la misma manera. El Señor me perdona, te va a perdonar de nuevo. Y si lo hago te va a perdonar de nuevo. El problema es, ¿nos estamos arrepintiendo de corazón? Porque arrepentirse en griego significa, si voy para acá, pego 180 grados y empiezo a caminar para el otro lado. ¿Cuándo me amonesta la Biblia? Cuando vivo o vivimos con una dinámica en mi familia, en mi casa, que no concuerda con lo que nos pide la palabra. Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Pablo habla de celos, contiendas y disensiones. ¿Cuándo me va a corregir la Biblia? ¿Cuándo me va a amonestar la palabra de Dios? El punto 3. Cuando vivimos en forma oculta y vergonzosa. Y no nos vamos al extremo, ¿eh? Usted dirá, pastor, ninguno de nosotros. No, yo sé, yo tampoco. Pero hay veces que disfrazamos nuevamente lo que yo no haría en público o lo que yo no haría con mis hermanos o la forma que hablo o lo que pienso o lo que miro en mi teléfono. Espero estar solo para hacerlo. ¿Será que me doy cuenta que a lo mejor la palabra o el Espíritu Santo me está corrigiendo y me está diciendo, eso es algo que no lo harías con todos? Eso es algo que te daría vergüenza que se enteraran que está pasando. No siempre tiene que ser algo práctico, puede ser algo acá en el corazón. Ahí la palabra la leemos en 2 Corintios, un poquitito más adelante en su Biblia. Y fíjese qué interesante lo que dice Pablo. Dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, habla de manipulación, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Si yo comparto algo acá de una manera, y cuando estoy con usted visitando su casa o en oración, yo oro de otra manera o digo algo que no es bíblico, yo estoy actuando de una manera vergonzosa y oculta. ¿Amén? Como les decía antes, uno se entera de tantas cosas. Líderes que uno preparó hace 25 años, por años,
con mi esposa. Líderes que al día de hoy, lamentablemente, están totalmente desviados de la palabra. No solo que la enseñan, no solo que la creen, la enseñan. Oculto y vergonzoso. Pablo habla de adulterar la palabra de Dios. Pablo habla de renunciar. Hay tiempo para el arrepentimiento siempre. El problema es que cada vez el pozo es más grande cuando me empiezo a alejar de la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y a esas personas, esos líderes, esos hermanos que están compartiendo o hermanas, la palabra los llama la atención? Claro que sí. Pero hay una conciencia que cada vez se va cauterizando más. Entonces llega un momento que en lugar de recibir la corrección como persona sabia y decir, tenés razón, Señor, perdóname, recibo esta amonestación, yo estoy mal. En lugar de pasar eso, la persona dice, me estás juzgando, me estás condenando. Y el enemigo empieza a trabajar en esa mente, en ese corazón, y creen que están en la verdad. Está relacionado con la idolatría también esto. Un poco lo que hablamos con lo de mañana, con Halloween. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo participamos? ¿Qué hacemos? Hacemos un tipo de transacción con el mundo para dejar contentos a los chicos, a los vecinos, a los sobrinos. ¿Qué pasa con los compañeros de trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo aceptamos el decir, ay, mañana van todos disfrazados de algo, ¿qué me pongo? Ya sé, voy a ir con un gorrito, como que soy fanático de este club de soccer, o yo voy disfrazado de fanático, y entonces va a pasar. ¿Con qué corazón lo hiciste? ¿Con qué corazón te pusiste ese gorrito? ¿Por qué no lo llevaste el último viernes en lugar de llevarlo mañana? ¿Se da cuenta que el Señor no se le escapa nada? Ay, que no quiero confrontar. Entonces no te enojes cuando la Biblia te amoneste. O cuando el Señor te diga, ¿por qué estás siendo hipócrita? ¿Qué pasa con otras situaciones, con la idolatría? Cuando no queremos quedar mal con los que no tienen nuestra creencia en Cristo. ¿Qué pasa cuando hablamos con parientes en nuestros países? ¿Aceptamos lo que dicen? ¿Mejor me callo para no generar problema? Como decía la hermana Tina hoy, hermanos, hermanas, no hay mejor tiempo que hoy para hablar del Evangelio porque esto va mal, esto no va bien, no va bien. El mundo espiritual está tomando control de todo lo que es el mundo carnal. Y usted dirá, ¿y el Señor por qué no obra? Porque es su voluntad. Él controla lo que quiere y lo que quiere dejar lo deja para que el mundo de alguna manera siga involucrándose en lo que no es de Dios. Usted y yo tenemos que. Y es más, si mañana van todos disfrazados, voy de traje. Voy con lo más elegante que pueda. ¿De qué está disfrazada? De nada. Estoy disfrazada de hija del rey. ¿De qué rey? De mi rey Jesucristo. Usted se asombra, pero a lo mejor más de uno va a decir, qué bueno que estás dando este ejemplo, porque yo tampoco estaba de acuerdo. Hace como unos 20 años trabajaba en una empresa, en la CNC Machines, y el dueño, todos los años en su yate, ahí en Channel Island, hacía una fiesta y exigía que todos tenían que ir, todos. Se pasaba todo un domingo, desde la mañana, alcohol desde temprano, se hacían juegos con doble sentido. Yo nunca fui. El primer año no hubo problema. Pero el lunes después de ese domingo, me dijo, ¿por qué no vino? Le dije, porque yo predico la palabra. Ok. El segundo año me dijo, me imagino que este año venís, ¿no? Le dije, este año tampoco puedo ir. Al tercer año, después de ese domingo, el día lunes, me dieron la carta de que me tenía que ir de la empresa. ¿Usted dirá que fue por algo casual? No.
Cuando vivimos en forma oculta y vergonzosa, eso es lo que sucede. ¿Qué iba a participar yo en todo el día dando vuelta en ese bote? ¿Hablando de qué? ¿Hablando con quién? Con mi esposa. ¿Haciendo qué? ¿Cuándo nos amonesta la palabra? Que la palabra trabaja a través de la conciencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vivimos con las reglas del mundo, cuando vivimos como hombres carnales, siendo cristianos, cuando hay cosas que las manejamos en forma oculta y que nos daría vergüenza. Acá hay algo bien importante, hermanos, el cuarto punto. ¿Cuándo me va a corregir la palabra y el Señor? Cuando comienzo a caminar por vista y no por fe. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Arrancamos en el 6. Así que vivimos, dice Pablo, confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estoy en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No el espíritu. El espíritu y el alma están con Cristo posicionalmente. Mi cuerpo todavía está acá. Y el 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Cuando caminamos por vista, estamos olvidando quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. El cristiano debiera caminar en el mundo no paranormal, ¿verdad? Como vemos tanto ahí por televisión. Pero usted y yo sí debemos caminar en lo sobrenatural, en Cristo. Cuando usted y yo decimos, cuando vea esto, ahí le voy a dar gracias al Señor, así es fácil. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando Tomás pudo ver al Señor, meter la mano el dedo en su mano y en su costado, dijo, Dios mío y Señor mío. Y el Señor le dijo, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. El cristiano debe caminar en lo imposible para que podamos ver lo que Dios puede hacer posible. Es fácil caminar cuando todo, Señor, qué bueno, gracias Señor por la bendición de este reloj, gracias Señor. Gracias Señor por este nuevo trabajo, gracias Señor por esto, por aquello. Pero ¿qué pasa con lo que realmente está dentro tuyo? Y ya llega un punto que crees realmente que Dios no lo va a poder hacer. Ahí es donde el Señor nos hace el challenge. Ahí, no en lo que vemos, no en lo que llega como bendición, pero el Señor dice que todo viene de Él. Disfrútalo, bendecilo. La clave es, ¿estoy orando algo que para mí es imposible? Ahí es donde el Señor nos va a mostrar su poder. Y cuando llegue lo imposible, ahí vamos a poder decir, Señor, gracias que esta vez no caminé por vista, sino caminé en fe. ¿Cuándo la Biblia me va a amonestar? Cuando empiezo a perder la fe y camino por vista. El cristiano debe caminar en lo imposible. Te dejo con esta pregunta. ¿Qué milagro quiere darte hoy el Señor? No lo sabés, yo tampoco. Pero ¿por qué no pedirlo? ¿Y por qué no rogarle y decir, Señor, si es tu voluntad, ¿cómo seríamos bendecidos con esto? Señor, te pido lo imposible. En el nombre de Jesús. ¿No dice la palabra que en Dios todo es posible? Qué triste que cuando yo le pongo límites al Señor. Señor, no se va a poder. No vas a poder. ¿Cómo vas a manejar esto? Él habla y crea. Él habla y creó el universo, las galaxias, te creó a ti. ¿Cómo no va a poder crear lo imposible? Si es su voluntad para mostrarte los milagros que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Vamos al punto 5.
¿Cuándo nos va a amonestar la palabra o el Señor como hijos de Dios? Cuando caminemos en vanidad. Váyase conmigo, por favor, a Efesios 4:17. Acá hay una palabrita en griego que usted se va a asombrar lo que significa. 4:17 de Efesios. Esto pues, digo y requiero en el Señor, otra vez el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe la palabra vanidad en griego lo que significa? Lo que sería el día de hoy andar con una aspiradora, levantando todo lo que la aspiradora vaya a levantar. ¿A qué se refiere Pablo? Porque hay veces, hermano, que dejamos entrar acá cualquier cosa. ¿Qué está aspirando mi mente, mi corazón? ¿Qué me está provocando desánimo, ansiedad, angustia, enojo, amargura, tristeza, llanto? ¿No será algo que estoy dejando que entre en mi alma? Por eso dice Pablo, no anden como los demás. ¿Se acuerdan cuando el domingo pasado hablamos de cómo estamos redimiendo el tiempo? ¿Qué escuchamos? ¿Qué miramos? ¿Qué compartimos? Cuando ando en la vanidad de mi mente, cuando soy idólatra, cuando pongo cosas delante de Dios, cuando permito que aún algo que creo que es espiritual me aleja de ese tiempo con el Señor, cuando pienso como el mundo, cuando absorbo lo que el mundo me muestra. Nos quedamos con estas preguntas. ¿En qué estoy invirtiendo el tiempo? ¿En qué pienso? ¿Qué miro? Usted sabe que cada vez que miramos una imagen queda marcada una pequeña huella, ¿verdad? En el cerebro, ¿sabía eso? Ahí queda una conexión entre algunas neuronas, no se va esa imagen. ¿Qué estamos o cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué estoy absorbiendo como aspiradora lo que llega a mi vida? ¿Le seguimos dando el tiempo al Señor que necesita? Ese devocional diario, un poquito la lectura, una oración. ¿Estoy pensando más en las cosas del Señor que en las cosas de afuera? Es algo que usted o yo podemos contestar personalmente, entre uno y el Señor. ¿Cuándo somos amonestados? ¿Cuando vivimos con las reglas del mundo? ¿Cuando vivimos como carnales? ¿Cuando vivimos en forma oculta y vergonzosa? No vivir como algo constante, sino áreas que no quisiera ni que el Señor se enterara, tal vez. Qué tontería, ¿verdad? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Cuándo soy amonestado? Cuando dejo la fe y empiezo a caminar por vista. Yo ya ahora si no veo, no creo. La palabra nos va a amonestar. ¿Cuándo nos va a amonestar la palabra? Cuando andemos caminando, absorbiendo todo lo que dejo que llegue a mi mente y a mi corazón. Por último, hermanos, ¿cuándo nos va a corregir? ¿O a quién va a corregir la palabra en esta área? A los que andan desordenadamente. Ahí, 2 de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios en el 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es andar desordenadamente como hijo de Dios? Puede ser algo relacionado con alguna atadura, con algún vicio, pero ¿sabe qué? En este contexto Pablo lo relaciona con el tema del trabajo, con el tema de cómo ponemos el tiempo para planear para el futuro. Como familia cristiana no podemos vivir sin un plan para el futuro. En lo económico, en lo espiritual, por supuesto, en lo familiar, por supuesto, pero aún también en lo práctico, en lo económico. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el verso 10, al final, el apóstol Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sabemos que el contexto es lo que usted y yo redimimos el tiempo en nuestro trabajo, en nuestro futuro.
¿Cómo nos estamos preparando para el futuro como hijos de Dios? ¿Estamos considerando que el tiempo corre muy rápido? Muy rápido. Hay veces que dicen, no, pero pastor, ¿cómo planificar de acá a 10 años? ¿Sabe todo lo que falta? No falta mucho. Son 10 años, pero en cómo lo planifiques, cuando lleguen esos 10 años, vas a vivir en bendición, más tranquilo, aún para las cosas del Señor y para servirlo, o vas a vivir en más aprietos, en más apuros. Los próximos 10 años, Señor, ahí sí vamos a planificar, ahí sí vamos a organizarnos. Empezá hoy. Empecemos hoy, hermanos, a vivir ordenadamente, con la familia también. Ordenemos las cosas, como matrimonio, como padres, como abuelos, como trabajadores, como siervos de Cristo. Ordenemos las cosas hoy. Yo sé que acá hay gente que quisiera servir, pero o piensa que no es el tiempo, yo como estoy, ¿cómo voy a servir? Ponete en orden. Y empezá a servir a los demás. No a mí, no a mi esposa, no a alguna familia amiga. Serví al cuerpo de Cristo. Y por último, ¿cuándo me va a corregir la palabra? Si ando en forma desordenada, cuando no quiero esforzarme más en las cosas. Lo familiar, lo laboral y aún en la iglesia. No, ya estamos bien. Ya estamos bien, hasta aquí llegamos, estamos tranquilos. No, el Señor te quiere dar siempre algo más. Ay, pastor, pero eso va a dar esfuerzo. Pero claro que sí, esa es la idea. Esa es la idea. Cuanto más nos ordenemos con Cristo, más ordenados vamos a caminar en nuestra familia. Cuanto más ordenado estoy con el Señor y le doy el tiempo que Él necesita, más ordenado voy a estar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo me va a empezar a mover a que tome decisiones bíblicas, no carnales. ¿Amén? Cuando somos amonestados, cuando vivamos manipulando o negociando con el mundo, cuando vivamos como cristianos carnales, cuando vivimos con algo oculto, vergonzoso, incluida algún tipo de idolatría, cuando caminemos por vista, perdiendo la fe, cuando caminemos absorbiendo todo lo que llega a mi mente, a mi corazón, y cuando andemos en forma desordenada como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, Señor. Corrígenos, Señor, en los que estemos mal. Muéstranos, Señor, si en alguno de estos puntos que hemos compartido necesitamos mejorar. Te pedimos, Señor Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, que comencemos a caminar por fe y a pedir lo imposible, porque tú eres el Dios de lo posible. Tú eres el Dios que habla y las cosas son creadas. Pidamos con fe para poder ser bendecidos y bendecir a los demás. Pidamos con fe lo imposible para poder decirle al mundo, esto lo ha contestado y lo ha traído a mi vida Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Envía a cada familia en paz, Señor. Envíalos en gozo. Envíalos en el Espíritu Santo. Que cada uno de ellos, de mis hermanos, tenga una excelente semana hablando de Cristo, pensando en Cristo y compartiendo a Cristo con todo aquel que quiere escuchar. Porque todo te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, y todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.